Hola chicas, bienvenidos otra vez. Vamos a empezar el tema, en este caso, ya en este momento vamos a hablar de factorización. Curso de álgebra, ya sabes, ok, y vamos a tratar de entender en qué consiste, obviamente, este capítulo, ¿sí? Al hablar de factorización, la palabra factorización proviene de factor, ¿correcto? Sabemos entonces de que si hablamos de factor estamos hablando de elementos de una multiplicación. Si hablamos de los elementos de una multiplicación, vamos a hacer un paralelo por acá. Imagínate, por ejemplo, que yo tenga el número 10. Sabemos que 10 obviamente es el producto de 5 por 2. Tenemos esa idea, ¿correcto? Entonces, obviamente sería 10 en la cantidad, la expresión, y 5 por 2 sería los factores que componen 10. ¿Correcto? Así mismo podría ser, por ejemplo, 6, que es igual a 3 por 2, o 15, que es igual a 5 por 3. Expresiones ya realizadas y obviamente números que la componen. Eso es desde el punto de vista aritmético. Nosotros el día de hoy, el hablar de factorización, es como que yo quiera convertir un número y escribirlo en factores. Lo que he hecho con 10 es escribirlo en factores. Lo que he hecho con 6 es escribirlo en factores, ¿correcto? Entonces, al hablar de factorización, estoy hablando de que quiero expresar, ¿correcto?, mi cantidad en factores. La definición de factorización es el proceso por el cual una expresión, ¿correcto?, se representa mediante la multiplicación indicada o el producto indicado de factores primos. Entonces, obviamente, ya para empezar más o menos el tema del día de hoy, explicarte más o menos en qué consiste nuestro capítulo para hoy, ¿correcto? Entonces, ¿en qué consiste el capítulo para hoy? Es que una expresión la vamos a escribir, ¿correcto?, de la siguiente manera. El decir x más y por x menos y, eso es algo conocido, ya lo hemos hecho anteriormente, se conoce como multiplicación. Hace varias semanas lo vimos como el capítulo de productos notables, ¿correcto? Entonces, el hacer de aquí para allá, obviamente lo que estoy haciendo es una multiplicación. Lo que estoy haciendo aquí es una multiplicación, ¿correcto? Pero el ir de la expresión desarrollada, que es la diferencia de cuadrados, traerla nuevamente a esta multiplicación indicada, a eso se conoce obviamente como factorización. Entonces, quiero que me entiendas, obviamente, la finalidad del capítulo de hoy. Hoy lo que haremos es hacer eso. No vamos a dividir, porque a veces algunos piensan que lo que se hace en factorización es lo contrario a la multiplicación, y no es eso, sino lo que estamos haciendo es regresar a lo que era antes de haberse efectuado la multiplicación, ¿correcto? Muy bien, te hablaba hace un momentito de algunos criterios. Te hablaba hace un momentito de algunos criterios que tener en cuenta para el tema de hoy. Por ejemplo, uno de ellos es acerca de lo que se conoce como, vamos a ponerlo aquí, como factor, vamos a llamarle primero factor algebraico. Si es que nos viene tener en cuenta qué cosa es un factor algebraico. Factor algebraico es todo aquel polinomio, es todo aquel polinomio que divide exactamente a otro polinomio. El polinomio, obviamente, el factor algebraico es aquel polinomio que divide exactamente a otro. Profesor, ¿cómo entiendo eso? Voy a darte un ejemplo. Vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí que le ponemos, qué sé yo, a ver, permíteme, vamos a hacer otro. Vamos a suponer que pongo aquí el factor x más y
x menos y x. Vamos a suponer que tengo este polinomio. Es más, vamos a colocarle con su indicador. Profesor, ¿qué es eso? Recuerda obviamente que nosotros escribíamos un polinomio con su propio indicador, ¿verdad? Esto sería x por x más y por x menos y. Entonces mi pregunta sería, para este ejercicio, ¿cuál sería la lista de los factores algebraicos? ¿Cuál sería la lista de los factores algebraicos que componen esta expresión? Entonces tú tienes que estar obviamente atento a la definición. Dice que factor algebraico es todo aquel polinomio que divide exactamente a otro. Ya que estamos hablando obviamente de aritmética, fíjate en el número, por ejemplo, 30. 30. ¿Cómo se descompone 30? Hay muchas maneras de descomponer 30. Hay muchas maneras. Porque el 30 yo lo puedo descomponer, por ejemplo, el 30 lo puedo descomponer como 10 por 3, como 6 por 5, 15 por 2. Pero hay una especial, hay una forma especial de descomponerlo, y tiene un nombre. A esto lo puedo escribir, por ejemplo, como 2 por 3 por 5. ¿Y se acuerdan cuál es esa forma especial de descomponer? A esta forma especial de descomponer se le llama descomposición canónica. Ayer en aritmética vimos descomposición polinómica, ¿verdad? Esta vez estamos viendo descomposición canónica. Son dos de las descomposiciones que se le puede hacer a un número. Entonces, ¿en qué consiste la descomposición canónica? Consiste en descomponer un número en factores primos, en números primos. 2, 3 y 5 son números primos. Aquí arriba el 10 no es primo, el 6 no es primo, el 15 no es primo. Pero esto sí es cierto, ¿no? Recordar que el número primo, ¿qué cosa es? Todo aquel número que solamente tiene dos divisores, la unidad y su propio número, no tiene otro más, ¿correcto? Entonces, así como he hecho ya, de forma aritmética, yo tengo una lista de números que divide exactamente 30, que lo divide de forma exacta 30. A esa lista de números que divide exactamente 30 se les llama divisores. Es una parte de lo que vamos a ver en divisibilidad 2. Divisores. ¿Cuáles son los divisores de 30? 1. Tenemos mitad. Tenemos tercia. Tenemos cuarta, no tiene. Tenemos quinta. Sexta. Oh, por Dios, 6 por 5 es 30, ¿verdad? Hay un truquito. Cuando tú encuentras la pareja que la multiplicación me da mi número, las demás son conocidas. Por ejemplo, 3 por 10. Así no tengo que estar probando ni con 7, ni con 8, ni con 9. Sigo, 2 por cuánto? 15. Ya no tengo que probar ni con 11, ni con 12, ni con 13, ni con 14. ¿Y por último con cuál? 30. Ya no tengo que probar con ningún número del 16 al 29. ¿Correcto? Ahí está. Son los divisores de 30. ¿Cuáles son las características? Lo dividen de forma exacta. Este es un paralelo con aritmética que es muy parecido a lo que vamos a hacer en álgebra. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían los factores que dividen exactamente a esta expresión? Esta expresión es como haberte dicho el 2 por 3 por 5, ¿cierto? ¿No? Es parecido. Entonces, acá puedo poner el x. Debe ser una expresión algebraica, obviamente, de grado no nulo. De grado no nulo. Los factores son polinomios de grado no nulo, es decir, no tienen que tener un coeficiente, una cantidad constante, debe tener variable por lo menos. Entonces sería x más y sería 1, x menos y sería otro. ¿De dónde crees que salió el 6, por ejemplo? De la combinación de 2 por 3. ¿De dónde salió el 10? 5 por 2. 15, 5 por 3 y 30, todo. Igualito acá. Acá combinaré, por ejemplo, el x por el x más y. Aquí mezclaré, por ejemplo, el x con el x menos y. De repente hay otro más, y mezclaré, por ejemplo, el x más y multiplicado por el x menos y. ¿Me dejo entender? O de repente ya agarraría todo x por x más y por x menos y. Señorita, ¿se ha entendido? Ahí está la lista, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores algebraicos que son factores que dividen exactamente al otro, ¿cierto o no? Muy bien. Ahora ya que tenemos en sí la idea de factor algebraico, hay preguntas, por ejemplo, de cuántos factores algebraicos puede tener una expresión. ¿Cuántos factores algebraicos? O simplemente, ¿cuántos factores tiene una expresión? Entonces, tomando en cuenta esta situación, en aritmética se te enseñó cuántos divisores tiene un número. ¿Se acuerdan? Al exponente obviamente se le aumenta ¿cuánto?
para el número de divisores. ¿Se acuerda? El número de divisores es, se le suma 1 al exponente, se le suma 1 al exponente y se le suma 1 al exponente, siendo 2 por 2 por 2, ¿cierto o no? Y sería 8, ¿no? Esa es la fórmula para hallar el número de divisores de un número. En álgebra se maneja exactamente lo mismo. ¿Cómo se hace la cantidad, cómo se encuentra la cantidad de divisores? Vamos a poner acá factor algebraico y acá te enseño, ¿no? Número de factores algebraicos en una expresión. A ver, ¿cómo se encuentra? Escúchame por favor. Si yo tengo un polinomio de p de x, por ejemplo, y este es x menos a la alfa, x menos b a la beta, y así sucesivamente. Digamos que tú logras factorizar una expresión pequeña. Tú has factorizado una expresión. No sabes cuántos factores, pero te ha salido una cantidad. ¿Qué haces tú para hallar, y acá lo pongo como fórmula, el número de factores algebraicos? ¿Cómo se encuentra? Lo que vas a hacer tú es lo siguiente, pequeño. Al exponente, ¿qué le vas a hacer? Le vas a sumar 1. Y lo vas a multiplicar con el otro, beta, y le vas a sumar ¿cuánto? 1. A cada exponente le vas a sumar 1, ¿cierto o no? Pero un ratito. Acá hay 3 factores. Y me ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá hay 3 factores. Y me ha salido 2 por 2 por 2, 8. Me ha salido 8. ¿Por qué sale uno más allá? ¿Por qué crees? ¿Te has dado cuenta de la diferencia? ¿Por qué allá me sale 8 y acá me sale 7 nada más? Acá me sale 1 menos porque acá consideré a la unidad. Y aquí no está la unidad porque la unidad no sería un factor algebraico. Entonces, en esta fórmula, cuando hagas todo el procedimiento, al final de todos esos productos, le vas a restar la unidad. ¿Me dejo entender? Eso harás al final, le vas a restar la unidad. Espero que se haya entendido, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. A ver. Ejemplo. Ya estamos en el ejemplo número 1. Ejemplo número 1. En este ejemplo te voy a pedir que hagas lo siguiente. Vamos a suponer aquí que te ponemos, a ver, en el polinomio, a ver, en p de x, vamos a poner aquí x menos 2 al cubo por x a la 6 por x más 2 a n más. Te piden ahí, determina o haya el número de factores. Quiero que me digas cuántos factores hay en la expresión, ¿correcto? Dime cuántos factores tiene la expresión. Aplicando la fórmula entonces, decimos que el número de factores algebraicos va a ser igual, exponente. ¿Está factorizado? Sí, está factorizado. Exponente 3, le sumo 1. Lo multiplico por 6, también le sumo 1. Y acá se sobreentiende, porque no hay exponente, se sobreentiende que está en la unidad, también le sumo 1. Pero a todo ese producto le debo restar ¿cuánto? Le debo restar 1 al final. Por lo tanto, tendría 4 por 7 por 2 menos 1. Tendríamos entonces 7 por 4, 28, por 2, 56 menos 1, 55 factores algebraicos. ¿Se entendió? Muy bien. Esa es la idea del capítulo. Ahora, sigamos trabajando. Así como hay factor algebraico, también existe lo que se conoce como factor primo. ¿Qué cosa es el factor primo? El factor primo es aquel factor o polinomio, es aquel factor algebraico, ya vimos qué cosa es factor algebraico, que no se puede expresar como el producto de dos o más factores. Profesor, eso no entiendo. En otras palabras, el factor primo no se puede descomponer. El factor primo ya no lo puedo expresar como la descomposición de dos o más factores. Entonces,
Vamos de nuevo a aritmética, para que lo entiendas bien. En la lista de divisores, yo sé que hay un grupito de divisores que tienen un nombre especial. El 2, el 3 y el 5. Se les llama divisores primos. Y a los demás se les llama, por ejemplo, divisores compuestos. ¿Correcto o no? Los divisores primos solo son las bases de la descomposición, ¿cierto o no? Como queda claro más o menos. Entonces, parecido a aritmética, también en álgebra tenemos factores primos. Estos factores primos no se pueden descomponer. Entonces, ante un ejemplo, voy a colocar el mismo ejercicio o la misma base que había colocado en la explicación anterior. Y dime tú, entonces, ante esa lista, ¿quiénes serían mis factores primos? Mis factores primos, en esta pequeña lista, ¿quiénes serían? Pues sería el valor de x, un solo factor, sería x más y sería x menos y. En otras palabras, cuando te pidan factores primos, tú solamente te vas a fijar en los valores que se estén multiplicando, es decir, solamente las bases, ¿correcto? Solamente las bases, no te vayas a dejar engañar. Escúchame, vamos a hacer un ejemplo acá. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Dime tú, por ejemplo, determina los factores, o sea, me digas cuáles son los factores primos de la siguiente expresión, por favor. P de x. X menos 3 a la cuarta, x al cuadrado más 1, x al cuadrado menos x más 1 al cubo, x a la 6. Quiero que determines tú, me ayudes a determinar cuáles serían los factores primos de la expresión. ¿Correcto? Míralo bien. Míralo bien. Buenos días. A ver, determina los factores primos. Me fijo solamente en las bases, ¿correcto? Tengo que tener cuidado porque los factores primos solamente son las bases, no los exponentes. Cuando, por ejemplo, yo tengo el número 72, que descompuesto canónicamente es 8 por 9, no, está mal. Es 2 al cubo y 3 al cuadrado. ¿Cuáles son los divisores primos? 2 y 3. Yo no digo 2 al cubo. Yo no digo 2 al cuadrado, 2 al cubo o 3 al cuadrado. Los divisores primos serían 2 y 3, las bases nada más, ¿cierto? Igualmente en álgebra. ¿Quiénes serían los factores primos en la expresión? Primero sería x menos 3. ¿Correcto? Solamente la base, no el exponente. X cuadrado más 1. Profesor, ¿estás colocando exponente? Sí, pero es que está dentro del factor. O sea, es una expresión. X cuadrado más 1. Ojo que te estoy colocando ya una expresión factorizada, no te preocupes. Aquí, ¿cuál sería? X cuadrado menos x más 1. Y el otro sería solamente, no le pongas x más a la 6, es solamente la base, x nada más. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta en este momento? Muy bien. Vamos a colocar aquí ahora una pregunta donde vamos a estudiar muchas de las cosas, por ejemplo, que vienen en este capítulo, ¿sí? Vamos con un ejemplo 3, una bastante aplicativa aquí. Ejemplo 3, vamos a hacer lo siguiente. En el ejemplo 3 voy a colocarles aquí un polinomio. Vamos a poner, por ejemplo, un polinomio P de x igual a, vamos a poner aquí x al cuadrado y al cubo, x menos 3 a la quinta por y más 2, x al cuadrado más x más 1 por x menos 3 hasta ahí al cuadrado. Ahí está. Mi primera pregunta sería, chicas, ¿cuántos digamos, factores primos hay? A ver, se tiene que... Yo estoy viendo que hay 1, 2, 3, hay 4.
A ver, vamos a poner a ver aquí a prueba lo que tú conozcas, ¿ya? Primero, se tiene que, vamos, número de factores algebraicos. Quiero que sepas, número de factores primos. Que me digas los factores primos. Los factores primos. Que me digas los factores primos lineales. Que me digas los factores primos cuadráticos. En este caso quiero que me indiques aquí cuál es la lista de factores primos de la expresión, que me des la lista de los factores primos lineales y me des la lista de los factores primos cuadráticos. Vamos a aprender todo eso en este momento. A ver, ¿cuántos factores algebraicos hay? Para empezar, fíjate en el indicador. Fíjate en el indicador de variables. ¿Quién es la variable? La variable solamente es x, ¿verdad? Perfecto. Ahora, entonces, L es variable, L es factor, L es factor y L es factor. L no es factor porque el I no es factor, no es variable, entonces no es un factor algebraico. Vendría a ser parte del coeficiente. Entonces, factor algebraico, número de factores algebraicos, me importa el exponente. 2, 5, 1 y 2. Según la fórmula es 2 más 1 por 5 más 1 por 1 más 1 por 2 más 1. Todo menos 1. Tendríamos 3 por 6 por 2 por 3 menos 1. ¿Me ayudas? 18, ¿verdad? Por 2, 36. 36 por 3. 36 por 3. 108. Menos 1. 107. 107 factores algebraicos. ¿Entendió? ¡Wow! Y factores primos, solamente hay la base. 1, 2, 3, 4. O sea, hay 4 factores primos. ¿Se entendió? 4 factores primos. Ahí está. ¿Quiénes son esos factores primos? Dímelos, por favor. El primero es x. No pongas x cuadrado porque ese cuadrado no es. ¿El siguiente cuál es? X menos 3, solamente la base. El siguiente ¿cuál es? X al cuadrado más x más 1. Ese sí se pone todo porque el cuadrado está dentro de la expresión. Y el otro sería x menos 3, ¿correcto? De esa lista, ¿quiénes son los factores primos lineales? De esa lista. ¿Qué significa lineales? Esta L significa factores primos. Vamos a poner una flechita acá para que entiendas a qué me refiero. Lineales. ¿Y cuáles son los factores primos lineales? Son los que tienen obviamente exponente máximo 1. En el caso, por ejemplo, del x. En el caso, por ejemplo, del x menos 3. Ahí he repetido, ¿no? Perdóname, claro, profesor. Vamos a poner otro numerito para no confundirnos. Obviamente porque esto sería un solo factor, ¿sí o no? Claro. Así que para los que estén mirando el video, sí, hacer el aclare que estos son, vamos a poner adrede que son distintos. Porque si no lo hubiera juntado en uno solo, ¿verdad? Entonces, estos dos son dos diferentes, para no cambiar nada de lo que estamos haciendo. Entonces, obviamente, que aquí estaría con más 3, ¿verdad? Gracias, muy bien. Entonces tenemos x menos 3 y el otro sería x más 3. Muy bien, haciendo el aclare, obviamente, nuevamente, que este que está aquí es distinto al de acá, ya hemos hecho el aclare, para no estar repitiendo el mismo factor. ¿Bien? Para que no modifiquen nada de lo que estamos haciendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Tengo 3 factores primos lineales. ¿Y cuáles serían factores primos? Este se significa factores primos cuadráticos. Acá. Entonces, ¿cuál sería el factor primo cuadrático? Creo que es el único, que sería x al cuadrado más x más 1 cuando su máximo exponente es 2, ¿correcto? Muy bien. Otra cosa que quiero que aprendan, un ejemplo más. A ver, dime, ¿cuál es el factor primo de, vamos a poner, de mayor multiplicidad? Multiplicidad. Una de las cosas que a veces vienen en los exámenes de admisión. ¿Cuál es el factor primo de mayor multiplicidad? ¿Qué cosa es la multiplicidad? La multiplicidad es la cantidad de veces que un factor primo se repite. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es el factor primo que más se repite? El factor primo que más se repite creo que es el x menos 3 porque está elevado a la 5.
Por lo tanto, el factor primo de mayor multiplicidad vendría a ser el x menos 3. ¿Por qué? Porque se repite, obviamente, 5 veces. A ver, ¿y qué tal si yo te pregunto? Si te pregunto yo, la multiplicidad del factor, la multiplicidad del factor primo cuadrático, porque solamente hay uno. ¿Cuál es la multiplicidad del factor primo cuadrático, señoritas? El factor primo cuadrático solamente hay uno. ¿Y cuál es su multiplicidad? O sea, ¿cuántas veces se repite? Una sola vez. Por lo tanto, su multiplicidad sería 1. ¿Me entendieron el tema? ¿Hasta ahí? En la siguiente pizarra aprenderemos los criterios para factorizar, ¿correcto? Apunten lo que necesiten.